Abuela, lo siento mucho. Esas fueron las palabras que escuché del taxista antes de despertar en la sala de emergencias. Mi bolso había desaparecido, mi tarjeta había sido usada, y cuando miré mi cuenta bancaria en el teléfono del hospital, faltaban $800. Pero lo que pasó al día siguiente hizo llorar a mi nuera. Todo comenzó con esa llamada. Fernanda sonaba desesperada. Esmeralda, por favor, ven inmediatamente. Martín tuvo un accidente, está en el hospital, necesito que traigas dinero para los medicamentos. Su voz quebrada me atravesó el alma. Era mi nuera, la madre de mis nietos, pidiendo ayuda para mi único hijo. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi bolso con todos mis ahorros del mes, $800 en efectivo que había guardado para mi tratamiento médico. Mi artritis había empeorado y necesitaba esas inyecciones caras, pero mi hijo era más importante. Siempre había sido así. Desde que murió mi esposo hace 10 años, Martín era todo lo que me quedaba de familia verdadera. Mis manos temblaron mientras contaba los billetes. Eran pequeños ahorros de meses enteros, dinero que había guardado negándome pequeños placeres. No compraba la crema que necesitaba para mis manos agrietadas, no me permitía ese té especial que tanto me gustaba, todo para tener algo guardado por si mi familia lo necesitaba. Llamé un taxi. El conductor era un hombre mayor, de cabello canoso y manos temblorosas. Se presentó como Tadeo. Me ayudó a subir con delicadeza, notando cómo me costaba caminar. Tranquila, señora, llegaremos rápido, me dijo con una sonrisa amable que me recordó a mi difunto esposo. Durante el trayecto le expliqué la urgencia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Mi hijo está herido, necesita medicamentos urgentes, su esposa no tiene dinero, le conté entre sollozos. Mi voz se quebró al imaginar a Martín sufriendo, necesitándome. Él me escuchaba en silencio, mirándome por el espejo retrovisor con una expresión que no pude descifrar. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y ¿culpa? ¿Hace cuánto que no ve a su hijo?, me preguntó de repente. La pregunta me sorprendió. Hace 3 semanas, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Fernanda dice que está muy ocupado con el trabajo, pero siempre me manda saludos. Tadeo asintió lentamente, como si entendiera algo que yo no. Recordé la última vez que estuve en su casa. Había llegado con una bolsa llena de comida que había cocinado especialmente para ellos. Fernanda me había recibido en la puerta, sin invitarme a pasar. Martín está descansando, me había dicho, tomando los $200 que le llevaba para los gastos de los niños. Te llama después. Pero esa llamada nunca llegó, como tantas otras promesas. Mis nietos apenas me conocían ya. La última vez que los vi, el más pequeño me había preguntado, ¿quién es esta señora, mami? Esas palabras me habían partido el corazón. Yo que había cambiado sus pañales, que había pasado noches en vela cuando estaban enfermos cuando eran bebés. Señora, me dijo Tadeo de repente, ¿está segura de la dirección? Su voz sonaba extraña, como si quisiera decirme algo más pero no se atreviera. Yo solo asentí, ansiosa por llegar donde mi hijo me necesitaba. Le di la dirección de la casa donde había criado a Martín, donde ahora vivía con Fernanda y mis 2 nietos que apenas veía. Las calles pasaban rápidamente por la ventana. Casas familiares donde había caminado tantas veces llevando regalos, comida, dinero. Siempre dinero. Mi pensión no era mucho, pero todo lo que sobraba después de mis gastos básicos, se lo daba a ellos. La familia es lo primero, me repetía siempre, incluso cuando mi nevera estaba casi vacía. Pensé en todas las veces que había vendido mis pocas joyas para ayudarlos. El anillo de mi matrimonio, los aretes que mi madre me había dejado, todo había ido para pagar sus deudas, sus caprichos, sus emergencias que se repetían cada mes. Cuando estábamos a pocas cuadras, el taxista se detuvo en una luz roja. Se volteó completamente hacia mí, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Sus manos temblaban sobre el volante como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría todo. Señora Esmeralda, susurró mi nombre como si fuera una oración, como si llevara un peso terrible en el alma. Señora Esmeralda, repitió Tadeo, su voz cargada de una tristeza que no entendía. Yo conozco a su hijo. Conozco a Fernanda. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cómo podía conocerlos? ¿Qué estaba tratando de decirme? Los he visto muchas veces en el centro comercial, continuó, sin apartar sus ojos de los míos.
Siempre están comprando cosas caras, riéndose, gastando dinero como si fuera agua. La semana pasada los llevé en mi taxi. Fernanda le decía a su hijo: no te preocupes, mi amor, la vieja siempre tiene dinero guardado. Es fácil inventar una emergencia. Mi mundo comenzó a tambalearse. No, no puede ser verdad, susurré, sintiendo como si el aire me faltara. Pero en el fondo de mi corazón, algo me decía que Tadeo no mentía. Había dolor genuino en sus ojos, la misma tristeza que veía en el espejo cada mañana. Señora, hace 2 horas los vi saliendo de un restaurante caro, brindando con champán. Su hijo no está herido. No hay ningún hospital. Están esperando que usted llegue con el dinero para poder seguir gastando. Cada palabra era como una puñalada directa a mi alma. Recordé entonces todas las llamadas urgentes de los últimos meses. La vez que necesitaban dinero porque el carro se había dañado, pero 2 días después vi fotos en redes sociales de Fernanda estrenando zapatos nuevos. La emergencia médica de mi nieto, que resultó ser falsa cuando la vecina me contó que lo había visto jugando en el parque ese mismo día. Pero son mi familia, murmuré, aferrándome al último hilo de esperanza. Martín es mi único hijo. No puede estar haciéndome esto. Lo crié con amor, le di todo lo que pude. Trabajé doble turno durante años para pagarle la universidad. Tadeo bajó la mirada. Señora, a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Yo tengo una hija que me hizo lo mismo durante años. Me quedé sin ahorros, sin dignidad, hasta que un día entendí que el amor verdadero no pide, no exige, no manipula. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. 20 años de matrimonio con el padre de Martín, 20 años trabajando como empleada doméstica para darle la mejor educación, sacrificando mis sueños, mi juventud, mi salud. Y después, 10 años de viudez entregando mi pensión mes tras mes, creyendo que estaba ayudando a mi familia. ¿Cuántas veces ha llegado usted a fin de mes comiendo apenas arroz y frijoles mientras ellos cenan en restaurantes?, preguntó Tadeo con delicadeza. Su pregunta me golpeó porque era exactamente lo que había pasado el mes anterior. Y el anterior. Y muchos meses más. Pensé en mi pequeño apartamento, con la televisión que ya no funcionaba bien, con la estufa que tenía 2 hornillas dañadas, con las goteras que había aprendido a ignorar. Mientras tanto, la casa de Martín tenía todo nuevo: televisor gigante, muebles elegantes, 2 carros en la cochera. Ellos me necesitan, insistí débilmente, pero ya no sonaba convincente ni para mí misma. Fernanda me dijo que Martín perdió el trabajo el mes pasado. Señora, su hijo tiene trabajo. Maneja una camioneta nueva. Ayer mismo lo vi saliendo de la oficina del centro, vestido con traje caro. Su nuera llevaba un bolso que vale más que lo que usted gasta en comida en 3 meses. Cada revelación era como recibir un martillazo en el pecho. Recordé entonces la conversación que había escuchado por casualidad hace un mes, cuando llamé a Martín y no se dio cuenta de que había contestado el teléfono. Escuché a Fernanda decir: dile que inventemos algo, siempre funciona. Tu mamá es muy sentimental. No quiero lastimar más su corazón, señora, continuó Tadeo, pero hace 3 días escuché a su nuera burlándose de usted con sus amigas en el salón de belleza. Decía: la pobre vieja cree que somos su única familia. Es tan fácil sacarle dinero. Solo tengo que llorar un poco por teléfono. Sentí como si mi alma se desgarrara. 71 años de vida, 30 años de matrimonio, 20 años criando a un hijo que creía que me amaba, y 10 años de viudez entregando todo lo que tenía por amor. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Señora, ¿quiere que la lleve de regreso a su casa?, preguntó Tadeo con gentileza. O podemos ir a donde usted diga. Pero no debería entregarles ese dinero. Usted lo necesita para sus medicinas, para su comida, para vivir con dignidad. El semáforo cambió a verde, pero él no arrancó. Esperaba mi decisión. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Una rabia fría, diferente al dolor, empezó a crecer en mi pecho. No, dije con una voz que no reconocí como mía. Lléveme a la casa. Pero no para darles el dinero. Quiero verlos a los ojos y confirmar lo que me está diciendo. Tadeo asintió y arrancó lentamente. Mi corazón se había endurecido como el acero, pero mis manos seguían temblando. Durante los siguientes 10 minutos de camino, mi mente viajó hacia atrás como una película en reversa.
Recordé cada momento en que había dudado, cada vez que algo no cuadraba, cada señal que había elegido ignorar porque el amor de madre me cegaba. La Navidad pasada, cuando llegué con regalos para todos y comida suficiente para una semana. Fernanda apenas me había dejado quedarme una hora. Martín está muy cansado, me había dicho. Pero a través de la ventana vi a mi hijo en el patio, riéndose con los vecinos, tomando cerveza. No estaba cansado. Solo no quería verme más tiempo del necesario. Recordé el cumpleaños de mi nieto menor. Había ahorrado durante 3 meses para comprarle una bicicleta hermosa, roja con rayas plateadas. Cuando llegué, el niño ya tenía 2 bicicletas nuevas. ¿Quién es esta señora?, le había preguntado a su madre, señalándome. Fernanda había reído nerviosa. Es la abuela Esmeralda, mi amor, la que siempre trae regalitos. Regalitos. Como si fuera una extraña benéfica, no la abuela que había pasado noches enteras arrullándolo cuando era bebé porque Fernanda estaba demasiado cansada. La misma que había pagado los pañales, la leche, los medicamentos de sus primeros años de vida. Señora, ¿está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Tadeo, mirándome por el espejo. A veces es mejor no confirmar lo que ya sabemos en el corazón. Necesito escucharlo de sus propias bocas, respondí. Necesito que me miren a los ojos y me digan que todo este tiempo me han estado mintiendo. Mi voz sonaba firme, pero por dentro sentía como si me estuviera desmoronando piedra por piedra. Llegamos a la cuadra de la casa. Era una casa hermosa, de 2 pisos, con jardín bien cuidado. La misma casa donde había vivido con mi esposo durante 25 años, donde había criado a Martín, donde habíamos sido felices. Ahora me sentía como una extraña parada frente a mi propio pasado. Espere aquí un momento, le dije a Tadeo. Si no salgo en 15 minutos, váyase. No quiero que se vea involucrado en esto. Él asintió, pero pude ver preocupación genuina en sus ojos. Caminé lentamente hacia la casa, cada paso más pesado que el anterior. El jardín estaba perfectamente cuidado, con flores caras que reconocí porque las había visto en el vivero donde no podía permitirme comprar nada. El carro de Martín estaba en la cochera, brillante y nuevo. Al lado, el de Fernanda, también reciente. Antes de tocar la puerta, escuché voces del interior. Risas. Música. No sonaban como personas enfrentando una emergencia médica. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba a la ventana de la sala. Lo que vi me confirmó todo lo que Tadeo me había dicho. Martín estaba sentado en el sofá, completamente sano, jugando videojuegos con mis nietos. Llevaba ropa nueva, zapatos caros que reconocí porque valían más que mi gasto de comida de un mes entero. Fernanda estaba en la cocina, contando dinero sobre la mesa. Billetes nuevos. Muchos billetes. Mamá, ¿ya llamaste a la abuela?, escuché que le preguntaba Martín a Fernanda. Sí, debe estar llegando en cualquier momento. Le dije que estabas en el hospital. Siempre funciona esa excusa, respondió ella, riéndose. Pobrecita, ya debe tener el dinero listo. Es tan predecible. Mis piernas casi cedieron. Escuchar la palabra pobrecita dicha con tanto desprecio sobre mí, su propia suegra, la mujer que los había ayudado durante años sin pedir nada a cambio. La mujer que había criado al hombre que ella había elegido para casarse. ¿Cuánto crees que traiga esta vez?, preguntó Martín, sin levantar la vista del juego. Le dije que necesitábamos 800 para los medicamentos del hospital. Seguramente trae eso y algo más. Ya sabes cómo es, siempre quiere quedar bien. Fernanda siguió contando el dinero con una sonrisa que me heló la sangre. Escuché a mi nieto mayor preguntar, ¿por qué siempre mienten a la abuela? No son mentiras, son pequeñas estrategias, respondió Fernanda. La abuela tiene dinero que no usa, nosotros tenemos gastos. Es un intercambio justo. Pero ella viene llorando siempre, insistió el niño. Los viejos son así, dramáticos, dijo Martín, mi propio hijo. Es mejor que esté triste un ratito a que nosotros nos quedemos sin las cosas que necesitamos. Cada palabra era una daga clavándose más profundo en mi corazón. Mi hijo, la persona por quien había sacrificado todo, hablaba de mí como si fuera un objeto útil, no como su madre. Como si mis lágrimas, mi dolor, mis sacrificios no fueran más que pequeñas molestias en su vida cómoda. Pensé en todas las noches que había trabajado haciendo costuras extras para pagarle los libros de la universidad.
En todas las veces que había comido apenas pan y café para poder darle dinero para sus gastos. En todos los sueños que había abandonado para asegurarme de que él tuviera oportunidades. Además, continuó Fernanda, ella no tiene con quién más gastar el dinero. No tiene amigos, no tiene vida social. Al menos nosotros le damos un propósito. Se siente útil ayudándonos. Útil. Esa palabra resonó en mi mente como una campana fúnebre. Durante 10 años había creído que mi propósito era ser la abuela amorosa, la suegra comprensiva, la madre que siempre estaba ahí cuando me necesitaran. Pero para ellos, yo solo era útil. Una fuente de dinero fácil envuelta en culpa y manipulación emocional. ¿Y si algún día se da cuenta?, preguntó mi nieto. No se va a dar cuenta, respondió Martín con seguridad. Los viejos como ella solo ven lo que quieren ver. Necesita creer que somos una familia feliz, que la amamos, que la necesitamos. Es más fácil para ella vivir en esa fantasía que aceptar la realidad. La realidad. Mi hijo tenía razón en algo. Había estado viviendo en una fantasía. La fantasía de que el amor incondicional que yo daba era correspondido. La fantasía de que mis sacrificios eran valorados. La fantasía de que tenía una familia que me amaba por quien era, no por lo que podía darles. En ese momento, algo dentro de mí murió. No fue dramático, no fue doloroso. Fue como cuando se apaga una vela, un momento hay luz, al siguiente solo queda humo y oscuridad. El amor ciego que había sentido por mi hijo durante 71 años simplemente se extinguió. Regresé al taxi en silencio. Tadeo me miró a través del espejo, esperando. Tenía usted razón, le dije con una calma que me sorprendió. Todo era mentira. ¿Qué quiere hacer ahora, señora?, preguntó Tadeo con gentileza, pero yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. Una calma extraña se había apoderado de mí, como si después de años de tormenta finalmente hubiera llegado a aguas tranquilas. Lléveme al banco, dije con una firmeza que no había sentido en años. Tengo algunas llamadas que hacer. Tadeo asintió y arrancó. Durante el camino, saqué mi teléfono y comencé a hacer la primera de muchas llamadas que cambiarían todo. Buenos días. Habla Esmeralda Mendoza. Quiero cancelar la transferencia automática que tengo configurada a la cuenta de Martín Herrera. Mi voz sonaba mecánica, pero segura. La empleada del banco me pidió confirmación. Sí, estoy completamente segura. También quiero bloquear mi tarjeta adicional, la que está a nombre de Fernanda Herrera. Mientras hablaba, recordé cuando había agregado a Fernanda como beneficiaria de mi cuenta. Es para emergencias, me había dicho Martín. Para que mamá pueda ayudarnos si algún día no estoy. ¡Qué ironía! Las únicas emergencias habían sido inventadas para vaciar mis ahorros. Señora, me decía la empleada del banco, ¿está segura de estas modificaciones? Según nuestros registros, se han realizado múltiples transacciones a estas cuentas durante los últimos años. Exactamente, por eso las estoy cancelando, respondí. También quiero que me informen de cualquier intento de uso de esas autorizaciones. A partir de este momento, soy la única persona autorizada para mover dinero de mi cuenta. Llegamos al banco y Tadeo me ayudó a bajar. ¿Quiere que la espere?, preguntó. Asentí. Algo me decía que lo iba a necesitar para lo que venía después. Dentro del banco, la ejecutiva de cuentas me recibió con sorpresa. Era la misma mujer que durante años había procesado mis transferencias mensuales a la cuenta de Martín. Señora Mendoza, ¿está todo bien? Es extraño verla cancelar estos servicios. Todo está perfectamente bien por primera vez en muchos años, le respondí. Quiero revisar el estado de todas mis cuentas y ver exactamente cuánto dinero he transferido a mi hijo en los últimos 5 años. Mientras ella preparaba los documentos, llamé a mi compañía de seguros. Habla Esmeralda Mendoza. Quiero cambiar los beneficiarios de mi póliza de vida. Durante años, Martín y Fernanda habían sido mis únicos beneficiarios. Ya no más. ¿A quién quiere designar como nuevo beneficiario?, me preguntó la representante. Pensé por un momento. A la Fundación de Ancianos Desamparados de la ciudad. Envíenme los papeles para firmar. Era una organización que ayudaba a personas mayores que, como yo, habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Al menos mi dinero serviría para algo bueno cuando ya no estuviera. La ejecutiva del banco regresó con una carpeta llena de documentos.
Señora, aquí están los registros que solicitó. Cuando abrí la carpeta y vi los números, el aire se me fue de los pulmones. En 5 años, había transferido $24,600 a la cuenta de mi hijo. Casi $25,000. Dinero que había salido de mi pensión, de mis ahorros, de la venta de mis pocas pertenencias de valor. Dinero que podría haber usado para mejorar mi propia vida, para viajar, para tener mejor atención médica, para vivir con dignidad. Señora, ¿está bien?, preguntó la ejecutiva al ver mi expresión. Estoy bien, mentí. Solo confirmando lo que ya sabía. Pero por dentro, calculaba rápidamente. $25,000 habrían sido suficientes para remodelar mi apartamento, para comprar medicina sin preocuparme, para comer bien durante años. En lugar de eso, había financiado la vida lujosa de 2 personas que se burlaban de mí a mis espaldas. Quiero hacer otro cambio, dije decidida. Quiero abrir una cuenta nueva, completamente separada, donde nadie más tenga acceso. Ni siquiera para emergencias. Mientras procesaban la documentación, mi teléfono comenzó a sonar. Era Fernanda. Probablemente ya había llegado la hora de nuestra cita fingida y se preguntaba dónde estaba. Dejé que sonara hasta que se cortó. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez contesté. Diga. Esmeralda, ¿dónde estás? Te estamos esperando en el hospital. Martín está preguntando por ti. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Era una actriz excelente. ¿En qué hospital?, pregunté con calma. Hubo un silencio. En el Hospital General. ¿No te acuerdas? Te dije que trajeras el dinero para los medicamentos. ¿Qué medicamentos específicamente?, insistí. Otro silencio más largo. Los que el doctor recetó. Esmeralda, ¿estás bien? Suenas extraña. Estoy perfectamente bien, Fernanda. De hecho, estoy mejor que nunca. Y colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Martín. Su número aparecía en la pantalla como Mi amor Martín corazón rojo. Qué ridículo había sido poner corazoncitos al número de alguien que me veía como una billetera con patas. Mamá, ¿dónde estás? Fernanda dice que sonabas rara. Estamos preocupados por ti. Preocupados. No pude evitar reírme. ¿Preocupados por mí o por los $800 que debería haber llevado? Hubo un silencio mortal del otro lado de la línea. Mamá, no entiendo de qué hablas. Estoy en el hospital, necesito. Martín, lo interrumpí. Deja de mentir. Sé exactamente dónde estás. Sé exactamente lo que has estado haciendo. Y sobre todo, sé exactamente lo que piensas de mí. Mamá, creo que estás confundida. Ven acá, necesitamos hablar en persona. No, hijo, no voy a ir. Y no voy a darte más dinero. Nunca más. ¿Qué? Mamá, somos familia. No puedes abandonar a tu familia. Familia. Esa palabra que había usado para justificar años de abuso emocional y financiero. Una familia no miente. Una familia no manipula. Una familia no se ríe del dolor de sus miembros. Mi voz se había vuelto fría como el hielo. Y lo que ustedes han hecho conmigo no tiene nada que ver con ser familia. Colgué y apagué el teléfono. La ejecutiva del banco me miró con respeto. Señora, me alegra ver que está tomando control de sus finanzas. Muchas personas mayores son víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Es más común de lo que la gente piensa. Firmé todos los documentos necesarios, asegurándome de que mi dinero estuviera protegido. Por primera vez en 10 años, nadie más que yo tendría acceso a mis ahorros. Cuando salí del banco, Tadeo seguía esperándome. ¿Cómo se siente, señora? Libre, respondí, y era verdad. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. ¿A dónde quiere que la lleve ahora?, preguntó Tadeo mientras yo me acomodaba en el asiento trasero. Mi teléfono había comenzado a vibrar constantemente con llamadas y mensajes, pero lo mantuve apagado. No estaba lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba. A mi casa, respondí. Pero antes, ¿podríamos parar en la farmacia? Necesito comprar mis medicamentos. Por primera vez en meses,
Tenía dinero suficiente para mis tratamientos sin tener que elegir entre medicina y comida. Durante el trayecto a la farmacia, reflexioné sobre los eventos del día. En unas pocas horas, mi mundo entero había cambiado. La fantasía en la que había vivido durante años se había desmoronado, pero extrañamente, no me sentía devastada. Me sentía aliviada, como si hubiera estado cargando un peso enorme sin darme cuenta, y finalmente alguien me hubiera ayudado a quitármelo de los hombros. En la farmacia, pude comprar todas las medicinas que necesitaba sin calcular cada centavo. Las inyecciones para mi artritis, las pastillas para la presión, el suplemento de calcio que el doctor me había recomendado meses atrás, pero que nunca había podido costear. El total fue de $120, dinero que antes habría significado quedarme sin comer bien durante una semana. ¿Algo más, señora?, me preguntó la farmacéutica. Sí, dije, viendo los productos de cuidado personal. Esa crema hidratante que está allí, y ese champú para cabello teñido. Hacía años que no me daba esos pequeños lujos. Siempre había pensado que ese dinero era mejor guardado para las emergencias de mi familia. Cuando regresé al taxi, Tadeo sonrió al ver mis bolsas. Se ve contenta, señora. Me siento rara, le confesé. Durante tantos años, cada centavo que gastaba en mí me generaba culpa. Siempre pensaba, ¿y si Martín me necesita? ¿Y si los niños necesitan algo? Ahora me doy cuenta de que ellos nunca se preocuparon por si yo necesitaba algo. El amor verdadero no debería generar culpa, dijo Tadeo sabiamente. Debería generar alegría, en ambas direcciones. Llegamos a mi edificio. Era un lugar modesto, pero había sido mi hogar durante los últimos 10 años. Tadeo me ayudó a bajar con las bolsas. Señora Esmeralda, me dijo antes de que entrara, usted hizo lo correcto hoy. Toma mucho valor hacer lo que usted hizo. Gracias, Tadeo. No solo por llevarme, sino por abrir mis ojos. No sé qué habría pasado si no me hubiera dicho la verdad. Yo pasé por lo mismo con mi hija, me confesó. Tardé muchos años en encontrar el valor para poner límites. Pero cuando lo hice, mi vida cambió para mejor. Espero que la suya también cambie. Subí lentamente las escaleras hacia mi apartamento en el tercer piso. Cada escalón se sentía diferente, como si fuera la primera vez que subía por ellas. Al abrir la puerta, vi mi pequeño hogar con ojos nuevos. El apartamento era sencillo pero limpio. Un sofá viejo pero cómodo, una mesa pequeña, una cocina básica. Las paredes estaban llenas de fotos de Martín y mis nietos, fotos que de repente me parecieron burlonas. Recuerdos de una familia que nunca había existido realmente. Me serví un vaso de agua y me senté en mi sofá favorito. Encendí el teléfono y inmediatamente comenzaron a llegar los mensajes. 27 llamadas perdidas y 15 mensajes de texto. Todos de Martín y Fernanda. Los mensajes de Fernanda comenzaban preocupados. Esmeralda, ¿dónde estás? Estamos esperándote. Pero gradualmente se volvían más desesperados. Por favor, responde, Martín está muy mal. Y finalmente, más agresivos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no contestas? Somos tu familia. Los mensajes de Martín seguían un patrón similar, pero el último era diferente. Mamá, fui al banco y me dijeron que cancelaste mis autorizaciones. ¿Qué está pasando? Llámame urgentemente. Ahí estaba. La máscara había caído completamente. No había más pretensiones sobre hospitales o emergencias médicas. Solo la preocupación real, que su fuente de dinero fácil se había secado. Decidí llamar a Martín. Necesitaba escuchar qué tenía que decir ahora que sabía que yo sabía la verdad. Mamá, por fin. ¿Dónde has estado? Estuvimos buscándote por todos lados. Hola, Martín. Estuve ocupada arreglando algunos asuntos bancarios. Sí, sobre eso. ¿Por qué cancelaste las transferencias? Dependemos de esa ayuda, lo sabes. Tenemos gastos, los niños necesitan cosas. ¿Qué niños?, pregunté con calma. ¿Te refieres a los niños que no me reconocen como su abuela? ¿A los niños que preguntan quién soy cuando llego a visitarlos? Hubo un silencio incómodo. Mamá, ellos sí te conocen. Solo que, bueno, son pequeños, a veces se confunden. Martín, deja de mentir. Los escuché hoy.
A ti, a Fernanda, incluso a mi nieto preguntando por qué siempre me mienten. Otro silencio, este más largo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Nos estuviste espiando. No los estaba espiando. Iba a llevarles el dinero que me pidieron para tu supuesta emergencia médica. Pero qué suerte que antes de tocar la puerta escuchara cómo se reían de la pobre vieja y de lo predecible que soy. Mamá, tú no entiendes. Entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que durante años he sido para ustedes nada más que una fuente de dinero fácil. Entiendo que inventan emergencias para manipular mis emociones. Entiendo que se burlan de mí cuando no estoy presente. No es así, mamá. Te amamos. Eres importante para nosotros. ¿Importante? Martín, tu esposa le dijo a sus amigas en el salón de belleza que soy tan fácil de manipular y que solo tiene que llorar un poco por teléfono para sacarme dinero. Eso es amor. El silencio del otro lado era ensordecedor. Finalmente, escuché la voz de Fernanda en el fondo. Dale que si no nos ayuda, no va a poder ver más a los nietos. ¿Escuchaste eso? Le pregunté a Martín. Mamá, no puedes tomar decisiones así de drásticas. Somos familia, esto se puede arreglar. No, hijo. Una familia no se arregla cuando está construida sobre mentiras y manipulación. Una familia verdadera no usa la chantaje emocional para conseguir dinero. Pero nosotros realmente necesitamos tu ayuda. ¿Para qué? Exploté finalmente. ¿Para comprar más ropa cara? ¿Para comer en restaurantes mientras yo como arroz y frijoles? ¿Para mantener un estilo de vida que no pueden costear con sus propios ingresos? Tienes dinero que no usas. Era mi dinero, grité, sorprendiéndome a mí misma de la fuerza de mi voz. Era el dinero de mi pensión, mis ahorros, mi futuro. Y durante años se los he dado creyendo que era para emergencias reales, para necesidades genuinas, no para financiar sus caprichos. Mamá, cálmate. No voy a calmarme. ¿Sabes cuánto dinero he transferido a tu cuenta en los últimos 5 años? $24,600. Martín, casi $25,000 que podrían haber mejorado mi propia vida. Hubo un silencio devastador. No sabía que llevabas la cuenta. Por supuesto que no lo sabías. Nunca te preguntaste de dónde venía ese dinero, nunca te preocupaste por cómo afectaba mi vida dártelo. Solo lo recibías y gastabas, mes tras mes, año tras año. Mira, mamá, podemos hablar de esto. Ven a la casa, cenamos juntos como familia. No, Martín, no voy a ir a tu casa nunca más. Y no voy a darte más dinero nunca más. ¿Qué? No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo, y por eso duele tanto descubrir que para ti solo soy una billetera con patas. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una extraña mezcla de dolor y liberación. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de que colgué, pero esta vez no contesté. En cambio, fui a la cocina y me preparé una taza del té especial que había querido comprar durante meses, pero que siempre había considerado un gasto innecesario. Mientras el agua hervía, los mensajes seguían llegando, cada vez más desesperados. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana, la misma donde había pasado tantas noches contando centavos para asegurarme de poder enviar dinero a Martín el próximo mes. Ahora, con la taza de té caliente entre mis manos, me di cuenta de cuántas pequeñas alegrías me había negado durante años. El teléfono siguió sonando durante las siguientes 2 horas. 20 llamadas más. Cuando finalmente decidí revisar los mensajes, encontré una escalada de emociones que me confirmó todo lo que necesitaba saber sobre la verdadera naturaleza de mi familia. El primer mensaje de Fernanda era manipulador. Esmeralda, los niños están preguntando por su abuela. Están tristes porque no viniste. ¿Cómo puedes hacerles esto? Mentira. Esa misma tarde había escuchado al niño mayor preguntar por qué siempre me mentían, lo que significaba que ellos sabían perfectamente que las visitas de la abuela eran parte de una farsa. El siguiente mensaje era de chantaje emocional. Tu esposo estaría decepcionado de verte abandonar a tu propia familia. Él siempre decía que la familia era lo más importante. Esta línea me dolió especialmente,
pero también me llenó de una rabia fría. Mi esposo había sido un hombre trabajador y honesto que jamás habría aprobado la manipulación y las mentiras. Si estuviera vivo, probablemente habría descubierto el engaño mucho antes que yo. Luego vinieron los mensajes amenazantes de Martín. Mamá, si sigues con esta actitud, vas a perder a tu familia para siempre. ¿Eso es lo que quieres? ¿Terminar tus días completamente sola? Esa amenaza me hizo reflexionar profundamente. ¿Realmente perdería a mi familia? ¿O finalmente me liberaría de la ilusión de que tenía una familia? Durante años había vivido con el terror de quedarme sola, pero ahora me daba cuenta de que ya estaba sola. La única diferencia es que antes pagaba por la ilusión de compañía. Los mensajes continuaron volviéndose más agresivos. Eres una vieja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. No te merecemos. Esa línea me hizo reír en voz alta. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Cuándo exactamente habían hecho algo por mí? ¿Cuándo habían preguntado por mi salud sin que fuera porque necesitaban dinero? ¿Cuándo me habían invitado a cenar sin que fuera porque querían pedirme algo? El último mensaje era el más revelador. Está bien, mamá. Si quieres jugar a ser la víctima, adelante. Pero cuando necesites algo, cuando estés enferma o sola, no vengas llorando a nosotros. Ya verás lo que se siente estar realmente abandonada. Ahí estaba la verdad desnuda. No era amor lo que sentían por mí, era conveniencia. Y cuando esa conveniencia se terminó, inmediatamente se volvieron crueles y vengativos. Una familia real no amenaza con abandono cuando no obtiene lo que quiere. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No me despertó la ansiedad de preguntarme si tendría suficiente dinero para ayudar a Martín el próximo mes. No me despertaron pesadillas sobre emergencias familiares. Dormí como no había dormido desde la muerte de mi esposo. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de paz. El teléfono había estado silencioso desde las 11 de la noche anterior. Aparentemente, después de agotar todas sus estrategias de manipulación, habían decidido darme el tratamiento silencioso. Otra confirmación de su naturaleza verdadera. Preparé un desayuno completo por primera vez en meses. Huevos, tostadas, fruta fresca y el café bueno que había comprado el día anterior. Mientras comía, hice una lista mental de todas las cosas que quería hacer con mi nueva libertad financiera. Primero, quería arreglar las goteras del techo de mi apartamento. Había vivido con baldes recogiendo agua durante 2 años porque no podía gastar dinero en mí cuando la familia tenía necesidades. Segundo, quería comprar un televisor nuevo. El mío tenía 10 años y apenas se veía. Tercero, quería hacerme un chequeo médico completo, algo que había postergado durante años por el costo. Alrededor del mediodía, escuché que tocaban la puerta. Mi corazón se aceleró. Sabía que tarde o temprano vendrían en persona. Miré por la mirilla y vi a Fernanda parada afuera, con mi nieto menor en brazos. Esmeralda, sé que estás ahí, gritó a través de la puerta. Abre, por favor. Necesitamos hablar. No abrí. En cambio, me senté en mi sofá y esperé a escuchar qué tenía que decir. Mira, sé que ayer las cosas se salieron de control. Todos dijimos cosas que no debíamos. Pero somos familia, y las familias se perdonan. Su voz sonaba conciliadora, pero yo ya conocía esa estrategia. Cuando no respondí, su tono cambió. Esmeralda, tienes que ser razonable. No puedes castigar a los niños por los errores de los adultos. Ellos te aman, te necesitan en sus vidas. Mentira otra vez. Esos niños apenas me conocían, y cuando me veían, era solo como la señora que traía regalos y se iba rápido. ¿Sabes qué?, continuó Fernanda. Si no abres esta puerta ahora mismo, me voy y no vuelvo nunca. Los niños van a crecer sin conocer a su abuela, y va a ser tu culpa. Esperé en silencio. Después de 5 minutos de amenazas similares, escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Esa tarde, mientras organizaba mis papeles financieros, encontré algo que había guardado durante años. Las cartas que Martín me había escrito cuando estaba en la universidad. Las abrí con nostalgia, esperando encontrar palabras de amor y gratitud. En cambio, encontré carta tras carta pidiendo dinero. Mamá, necesito $200 para los libros. Mamá, se me dañó la computadora, necesito $500.
Mamá, mis amigos van de viaje y quiero ir con ellos. ¿Me puedes ayudar con $300? Ni una sola carta preguntando cómo estaba. Ni una sola expresión de gratitud genuina. Ni una sola muestra de interés en mi vida, mis sentimientos, mi bienestar. Solo peticiones de dinero envueltas en te amo y eres la mejor mamá del mundo. Me di cuenta de que había estado criando a un parásito emocional, no a un hijo amoroso. Esa noche, llamé a mi vecina, la señora Katia, una mujer de mi edad que vivía en el apartamento de al lado. Siempre habíamos sido cordiales, pero nunca habíamos desarrollado una amistad profunda porque yo siempre estaba demasiado ocupada pensando en los problemas de mi familia. Katia, le dije cuando contestó, ¿te gustaría venir a tomarte conmigo? Tengo mucho de qué hablar. Una hora después, Katia estaba sentada en mi sala, escuchando toda mi historia con una mezcla de comprensión e indignación. Esmeralda, me dijo cuando terminé, yo pasé por algo similar con mi hermana. Durante años financié su adicción a las apuestas creyendo que la estaba ayudando. Hasta que un día me di cuenta de que no la estaba ayudando, la estaba habilitando. ¿Cómo lograste salir de esa situación?, le pregunté. Igual que tú. Un día simplemente dije, no más, y mantuve mi palabra. Al principio fue doloroso, pero después me di cuenta de que había confundido amor con codependencia. ¿Y tu hermana? ¿Qué pasó con ella? Se enojó, me insultó, trató de manipularme con culpa y chantaje emocional. Pero cuando se dio cuenta de que ya no iba a conseguir dinero de mí, tuvo que enfrentar sus problemas reales. Eventualmente consiguió ayuda profesional y ahora tenemos una relación mucho más sana. ¿Crees que eso pueda pasar con Martín? Katia me miró con compasión. Esmeralda, es posible, pero solo si él realmente quiere cambiar. Y mientras tanto, tú no puedes seguir sacrificando tu bienestar esperando a que él madure. Esa noche, por segunda vez consecutiva, dormí profundamente. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. No hubo llamadas desesperadas, no hubo mensajes de emergencia, no hubo visitas inesperadas. Era como si mi familia hubiera desaparecido del mapa. Pero en lugar de sentirme abandonada, me sentía liberada. Por primera vez en años, podía despertarme sin ansiedad, sin preguntarme qué nueva crisis inventarían. Durante esa semana de silencio, comencé a redescubrir quién era yo sin la constante presión de ser la mamá salvadora. Llamé al técnico para que arreglara las goteras de mi techo. Cuando vino y vio el estado del apartamento, me preguntó por qué había esperado tanto tiempo para llamarlo. No tenía el dinero, le respondí honestamente. Señora, con todo respeto, estas goteras podrían haber causado daños mucho más caros si hubiera esperado más tiempo. Su salud también podría haberse visto afectada por la humedad. Tenía razón. Había puesto en riesgo mi hogar y mi salud por mantener disponible dinero para las emergencias de Martín. Emergencias que, ahora lo sabía, nunca habían sido reales. También compré el televisor nuevo que había estado posponiendo. Cuando el joven de la tienda me ayudó a instalarlo, me preguntó si vivía sola. Sí, le respondí, pero estoy empezando a darme cuenta de que no es lo mismo estar sola que sentirse sola. ¿Cómo así, señora? Durante años viví rodeada de gente que decía amarme, pero me sentía completamente sola porque ese amor era condicional. Ahora vivo físicamente sola, pero me siento en paz conmigo misma. El octavo día, Katia tocó mi puerta con una propuesta inesperada. Esmeralda, hay un grupo de mujeres de nuestra edad que se reúne los martes en el centro comunitario. Hablamos, compartimos experiencias, a veces hacemos actividades. ¿Te gustaría venir conmigo la próxima semana? La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Durante años, había rechazado invitaciones sociales porque tenía que estar disponible por si mi familia me necesitaba. Ahora no tenía esa excusa. Me gustaría mucho, le respondí. Esa misma tarde, mientras organizaba fotos viejas, encontré algo que me hizo reflexionar profundamente. Era una foto mía con mi esposo en nuestro 20º aniversario de bodas. Yo tenía 51 años entonces, y en mis ojos había una chispa de vida, una alegría genuina. Fui al espejo del baño y me miré detenidamente. A los 71 años, esa chispa había desaparecido. Durante los últimos 10 años, había vivido en un estado constante de ansiedad y agotamiento emocional. Pero ahora, después de una semana de paz,
Comenzaba a ver pequeños destellos de esa mujer que había sido. El 9º día, el silencio se rompió. Pero no fueron Martín o Fernanda quienes llamaron. Era mi nieta mayor, Susana, de 17 años. Hacía meses que no hablaba conmigo. Abuela. Su voz sonaba diferente, más madura. Hola, Susana, respondí cautelosamente. Abuela, ¿podemos hablar? No sobre dinero ni nada de eso. Solo, hablar. Por supuesto, mi amor. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? ¿Puedo ir a tu casa? Papá y mamá no saben que te estoy llamando, y prefiero que no se enteren por ahora. 1 hora después, Susana estaba sentada en mi sala, tomando el mismo té que yo había estado disfrutando durante días. Se veía nerviosa, como si estuviera luchando con algo interno. Abuela, quiero que sepas que yo sabía que lo que hacían estaba mal. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Qué sabías exactamente? Sabía que inventaban las emergencias para pedirte dinero. Sabía que se burlaban de ti cuando no estabas. Y sabía que no era justo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero era más fácil quedarme callada y pretender que no pasaba nada. ¿Por qué decides contármelo ahora? Porque esta semana, cuando dejaste de contestar, vi a mis papás verdaderamente desesperados por primera vez. Y me di cuenta de algo horrible. No estaban desesperados porque te extrañaban o porque se preocupaban por ti. Estaban desesperados porque se había acabado el dinero fácil. Susana se secó las lágrimas y continuó. Ayer escuché a mamá decirle a papá, tendremos que conseguir un préstamo para pagar las tarjetas de crédito. Tu mamá nos jodió con su berrinche. Y papá respondió, ya se le pasará, siempre se le pasa. Los viejos no pueden estar solos mucho tiempo. Cada palabra era otra confirmación de lo que ya sabía, pero escucharlo de mi propia nieta hacía que fuera aún más doloroso. Abuela, quiero pedirte perdón en nombre de toda la familia. Lo que te hicieron, lo que te hicimos, porque yo también fui cómplice con mi silencio. Estuvo muy mal. Susana, tú eras una niña cuando esto comenzó. No era tu responsabilidad protegerme de tus propios padres. Pero ahora ya no soy una niña. Tengo 17 años, trabajo los fines de semana, y me doy cuenta de lo difícil que es ganar dinero. Cuando pienso en todo lo que les diste durante años. Su voz se quebró completamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Me voy a ir de la casa cuando cumpla 18, el próximo mes. Ya tengo suficiente dinero ahorrado para un apartamento pequeño, y conseguí un trabajo de tiempo completo. No quiero seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras y dinero robado. ¿Dinero robado? Sí, abuela. Porque eso es lo que era. Te robaron tu dinero usando manipulación emocional en lugar de una pistola, pero sigue siendo robo. Su perspectiva tan clara y directa me sorprendió. Esta niña había entendido en 17 años lo que a mí me había tomado 71. ¿Puedo preguntarte algo, abuela? Por supuesto. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te arrepientes de haber puesto límites? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. Al principio me sentía culpable, como si estuviera siendo cruel o egoísta. Pero ahora me doy cuenta de que durante años había confundido amor con autosacrificio. Creía que demostrar amor significaba dar todo lo que tenía, incluso cuando eso me lastimaba. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el amor verdadero no requiere que una persona se destruya para hacer feliz a otra. Y que permitir que alguien te trate mal no es amor, es codependencia. Susana asintió sabiamente. Mis papás van a intentar usarme para que regreses, ¿verdad? Probablemente. No voy a permitirlo. Ya les dije que si intentan manipularte usando mi nombre o mi imagen, me voy de la casa inmediatamente, aunque tenga que dormir en un refugio. Me sentí profundamente orgullosa de mi nieta. A pesar de haber crecido en un ambiente de manipulación y engaño, había desarrollado un sentido moral sólido y la valentía para defenderlo. Abuela, hay algo más que necesitas saber. Dime. Mamá ya está buscando otra fuente de dinero. Está intentando convencer a la abuela Fernanda, su mamá, para que les preste dinero, temporalmente, hasta que arreglen las cosas contigo, punto. Su madre tiene dinero. No mucho, pero tiene algunos ahorros.
Mamá le está diciendo la misma historia que te decía a ti: emergencias médicas, gastos inesperados, problemas temporales que solo necesitan un poco de ayuda para resolverse. Me dolió saber que Fernanda estaba preparándose para victimizar a otra persona mayor, pero también me confirmó que yo había tomado la decisión correcta. Si realmente hubieran aprendido algo de esta experiencia, habrían buscado maneras de generar más ingresos o reducir gastos, no otra víctima a quien explotar. ¿Qué puedo hacer para ayudarte, Susana? Nada, abuela. Solo quería que supieras que no todos en esta familia somos iguales. Y quería pedirte que no te rindas en encontrar tu propia felicidad. Te mereces ser feliz después de tantos años de darlo todo. Cuando Susana se fue esa tarde, me sentí más esperanzada de lo que había estado en años. Había perdido a un hijo y una nuera que probablemente nunca me habían amado realmente, pero había ganado el respeto y el cariño genuino de mi nieta. Esa noche, después de la conversación con Susana, me quedé despierta durante horas reflexionando sobre todo lo que había pasado. Por primera vez en años, no estaba despierta por ansiedad o preocupación, sino por una extraña sensación de esperanza. Mi nieta me había mostrado que no toda mi familia estaba perdida, que al menos una persona había crecido con valores sólidos a pesar del ambiente tóxico en el que había sido criada. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses: ir al médico para un chequeo completo. Durante años había usado la excusa de que no tenía dinero para gastos médicos innecesarios, pero la verdad era que siempre había priorizado tener dinero disponible para las crisis inventadas de Martín. En la consulta médica, el doctor me hizo preguntas que me sorprendieron por su simplicidad y que me hicieron dar cuenta de cuánto había descuidado mi propia salud. «¿Está durmiendo bien, señora Esmeralda?» «Ahora sí», respondí honestamente. Durante años tuve problemas de sueño, pero la última semana he dormido mejor que nunca. ¿Ha tenido mucho estrés últimamente? En realidad, acabo de eliminar la principal fuente de estrés de mi vida. El doctor levantó la vista de sus notas. ¿Quiere contarme sobre eso? Le conté una versión resumida de lo que había pasado. Su reacción me sorprendió. Señora, lo que usted describe es abuso financiero de parte de familiares. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente con personas mayores. Y el impacto en la salud puede ser devastador. Abuso financiero. Sí. Cuando alguien usa manipulación emocional, mentiras o chantaje para obtener dinero de una persona vulnerable, especialmente un familiar mayor, eso se considera abuso financiero. Y usted era vulnerable no porque fuera débil, sino porque amaba incondicionalmente. Sus palabras me dieron una perspectiva completamente nueva de la situación. No había sido tonta o ingenua, había sido víctima de abuso sistemático. Doctor, ¿cree que esté bien emocionalmente? A veces me siento culpable por haber cortado el contacto con mi hijo. Señora, poner límites saludables no es crueldad, es supervivencia emocional. Su presión arterial está mejor que en sus últimas 3 visitas, sus niveles de estrés han bajado considerablemente, y me dice que está durmiendo bien por primera vez en años. Su cuerpo está respondiendo positivamente a la eliminación de esa situación tóxica. Salí de la consulta médica con una nueva perspectiva. No solo había tomado la decisión correcta, sino que mi salud física estaba mejorando como resultado. Esa tarde, fui al centro comunitario con Katia para la reunión del grupo de mujeres mayores. Había estado nerviosa toda la semana, preguntándome si encajaría o si tendría algo interesante que aportar. El grupo estaba formado por 8 mujeres entre los 60 y 75 años. Cuando llegó mi turno de presentarme, Katia me dio un apretón de manos alentador. Soy Esmeralda, comencé tímidamente, y acabo de terminar una relación tóxica de 10 años. ¿Un novio?, preguntó una de las mujeres con curiosidad. No, respondí con una sonrisa amarga. Mi hijo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino comprensivo. Varias mujeres asintieron con conocimiento, y me di cuenta de que no era la única que había pasado por algo similar. Cuéntanos más, si te sientes cómoda, dijo Elena, una mujer elegante de cabello plateado que parecía ser la líder informal del grupo. Les conté mi historia, y para mi sorpresa, no hubo juicio ni lástima en sus rostros, solo comprensión y, en algunos casos, reconocimiento. Cuando terminé, Elena habló. Esmeralda, bienvenida al Club de las Madres Recuperadas. ¿Madres recuperadas? Sí, intervino otra mujer llamada Noemí,
madres que finalmente entendimos que amar a nuestros hijos no significa permitir que nos destruyan. Lo que siguió fue una hora de historias similares. Elena había financiado la adicción a las drogas de su hijo durante 15 años antes de entender que no lo estaba ayudando, lo estaba matando. Noemí había perdido su casa porque la hipotecó para pagar las deudas de juego de su hija. Otra mujer, Susana Mayor, había trabajado hasta los 75 años para mantener a un hijo adulto que se negaba a trabajar. ¿Cómo lograron superarlo?, pregunté. Con mucho dolor al principio, respondió Elena. Pero después con mucha paz. Cuando dejas de ser un rescatador, tus hijos adultos tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Algunos aprenden y mejoran, otros no. Pero tú puedes vivir con dignidad sin importar lo que ellos elijan. ¿Alguna de ustedes se arrepiente? Nunca, dijeron casi al unísono. Noemí agregó, mira, yo perdí mi casa por mi hija, pero gané mi autorrespeto. Ahora vivo en un apartamento pequeño, pero es mío. Compro mi comida, pago mis cuentas, y duermo tranquila porque sé que nadie me está manipulando. Después de la reunión, Elena se acercó a mí con una propuesta. Esmeralda, creo que tienes una historia poderosa que contar. ¿Has considerado escribir sobre tu experiencia? Escribir. Sí. Hay miles de mujeres mayores que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Tu historia podría ayudarlas a reconocer su situación y encontrar el valor para cambiarla. La idea me intrigó. Durante años había creído que no tenía nada interesante que ofrecer al mundo. Ahora me daba cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, podría ser valiosa para otras personas. Esa noche, por primera vez en décadas, comencé a escribir. No un diario privado, sino algo que pudiera compartir. Escribí sobre el amor ciego, sobre la diferencia entre ayudar y habilitar, sobre la importancia de valorarse a uno mismo. 3 días después, mientras escribía en mi apartamento tranquilo, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Señora Esmeralda Mendoza. Sí, soy yo. Habla Marco Herrera, soy el padre de Fernanda. Mi corazón se detuvo. Era el abuelo de mis nietos por el otro lado de la familia, alguien a quien conocía pero con quien había tenido poca interacción a lo largo de los años. Don Marco, ¿cómo está usted? Señora Esmeralda, necesito hablar con usted. ¿Podríamos vernos? Es sobre mi hija y su hijo. ¿Qué pasa? Fernanda vino a mi casa la semana pasada pidiendo dinero prestado. Me contó que usted había tenido problemas de memoria y que había cancelado las ayudas que les daba por confusión. Pero ayer hablé con su nieta Susana, y ella me contó la verdad. Mi respiración se aceleró. ¿Qué le dijo Susana? Me contó todo. Las mentiras, las emergencias inventadas, los años de manipulación. Y me dijo algo más, que Fernanda está intentando hacer conmigo exactamente lo mismo que hicieron con usted. ¿Qué va a hacer? Ya lo hice, señora. Le dije a mi hija que no le iba a dar ni un centavo, y le expliqué exactamente por qué. También le dije que si no dejaba de intentar manipular a las personas mayores de la familia, iba a considerar tomar acciones legales. ¿Cómo reaccionó? Se puso furiosa, me gritó, trató de hacerme sentir culpable. Pero yo ya pasé por esto con su hermano hace años. Aprendí que a veces el amor duro es la única manera de ayudar realmente a nuestros hijos. Marco me propuso que nos reuniéramos para hablar y coordinar nuestras acciones. No para venganza, sino para asegurarnos de que Martín y Fernanda no pudieran continuar con el patrón de abuso con otros familiares mayores. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Ya no estaba completamente sola en esta situación. Tenía a Susana, a Marco, a mi nuevo grupo de amigas, e incluso a Tadeo, el taxista que se había convertido en una especie de ángel guardián. Por primera vez en años, tenía una red de apoyo real, no basada en dinero o conveniencia, sino en respeto mutuo y valores compartidos. Esa noche escribí en mi historia, descubrí que cuando dejas de pagar por amor falso, empiezas a atraer amor verdadero. Al día siguiente, Katia tocó mi puerta con una noticia inesperada. Esmeralda, ¿recuerdas que te conté sobre mi hermana, la que tenía problemas con el juego? Sí, claro. Ayer me llamó. Lleva 6 meses sin apostar, está pagando sus deudas con su propio trabajo, y quiere agradecerme por haber puesto límites. Me dijo, hermana,
Cuando dejaste de rescatarme, me obligaste a rescatarme a mí misma. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez, en algún momento futuro, Martín también entendería que al negarme a seguir habilitando su comportamiento, le había dado la oportunidad de crecer como persona. O tal vez no. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora era construir una vida llena de paz, propósito y relaciones genuinas. 6 meses habían pasado desde aquel día en el taxi, cuando Tadeo me abrió los ojos a la verdad. Mientras escribía las últimas páginas de mi historia, una tarde de domingo lluviosa, reflexionaba sobre cómo había cambiado mi vida completamente. Mi apartamento ahora era realmente un hogar. Las goteras estaban reparadas, tenía muebles cómodos que había elegido yo misma, plantas que cuidaba con amor, y libros que finalmente tenía tiempo y paz mental para leer. Pero más importante que los cambios físicos eran los emocionales. El grupo de mujeres se había convertido en mi segunda familia. Elena y yo habíamos desarrollado una amistad profunda basada en experiencias compartidas y respeto mutuo. Noemí me había enseñado a hacer yoga, algo que me había ayudado enormemente con mi artritis. Katia se había convertido en la hermana que nunca tuve. Mi historia, que había comenzado como una catarsis personal, se había convertido en un pequeño libro que Elena me había ayudado a publicar de forma independiente. Las cuentas pendientes de una abuela se había vendido sorprendentemente bien en la comunidad local, y había recibido cartas de docenas de mujeres que habían vivido situaciones similares. Una de esas cartas había sido especialmente conmovedora. Una mujer de 68 años me escribió: «Señora Esmeralda, después de leer su libro tuve el valor de decirle no a mi hijo cuando me pidió dinero por 15ª vez este año para una emergencia. Por primera vez en 10 años, pude pagar mis medicamentos sin tener que elegir entre comer o estar sana. Gracias por mostrarme que no estaba loca, que no estaba siendo egoísta». Marco se había convertido en un aliado inesperado y, eventualmente, en algo más. A los 72 años había encontrado su primer amor verdadero. No era un romance de película, sino algo más profundo. 2 personas que habían aprendido a valorar la honestidad, la gentileza y el respeto mutuo por encima de todo. Marco había logrado algo que yo no había podido: confrontar a Fernanda con las consecuencias legales de su comportamiento. Como contador jubilado, entendía las implicaciones financieras del abuso hacia personas mayores. Cuando le explicó a Fernanda que el abuso financiero de ancianos era un delito federal que podía resultar en cárcel y multas sustanciales, ella finalmente entendió que su comportamiento tenía límites reales. Susana se había mudado a su propio apartamento al cumplir 18 años y trabajaba mientras estudiaba en la universidad comunitaria. La visitaba cada domingo, y esas tardes se habían convertido en los momentos más preciosos de mi semana. No había manipulación, no había agenda oculta, solo una nieta y su abuela disfrutando de la compañía mutua. «Abuela», me había dicho el domingo anterior, «desde que pusiste límites, he visto cambios en papá que nunca pensé que vería». ¿Qué tipo de cambios? Ha tenido que conseguir un segundo trabajo porque ya no puede depender del dinero fácil. Y creo que por primera vez está entendiendo el valor real del dinero. La semana pasada lo vi calculando cuidadosamente los gastos del supermercado, algo que nunca había hecho cuando tenía tu dinero garantizado cada mes. ¿Cómo está Fernanda? Más difícil de leer. Creo que sigue resentida contigo y con el abuelo Marco por haberle arruinado su fuente de ingresos. Pero también ha tenido que buscar trabajo de medio tiempo. Es la primera vez en años que contribuye económicamente a la casa. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Orgullosa de ti, abuela. Y orgullosa de mí misma por haber tenido el valor de alejarme de esa toxicidad. Mi apartamento es pequeño, mi trabajo es agotador, y a veces como pasta 5 días seguidos, pero duermo tranquila porque sé que estoy construyendo mi vida sobre bases sólidas. 2 meses después de esa conversación, ocurrió algo que no esperaba. Era un martes por la tarde, y estaba regando mis plantas cuando sonó el teléfono. El número me resultó familiar, pero no lo había visto en meses. Era Martín. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me dijo que esta llamada era diferente. «Mamá». Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos demandante. «Hola, Martín. ¿Podemos hablar? No por teléfono, en persona. Hay cosas que necesito decirte». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que debería haberte dicho hace mucho tiempo».
Decidí encontrarme con él en un café público, un territorio neutral donde me sentiría segura. Cuando llegué, ya estaba allí, esperando. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. Pero había algo en sus ojos que no había visto en años. Humildad. Mamá, gracias por venir. ¿Qué querías decirme, Martín? Que tenías razón. En todo. Su voz se quebró ligeramente. Que he sido un hijo terrible, que te manipulé, que te robé años de tu vida y miles de dólares. No respondí inmediatamente. Había fantaseado con este momento durante meses, pero ahora que estaba aquí, me sentía más triste que satisfecha. ¿Qué te hizo darte cuenta? La realidad. Cuando se acabó tu dinero, de repente todo se volvió muy difícil. Tuvimos que enfrentar nuestras deudas reales, nuestros gastos reales, nuestros problemas reales. Y me di cuenta de que durante años había estado viviendo una mentira. Una mentira. La mentira de que merecía tu dinero sin dar nada a cambio. La mentira de que mis problemas financieros eran emergencias legítimas que justificaban quitarte tu seguridad económica. La mentira de que era normal que una madre de 70 años financiara el estilo de vida de su hijo de 45. Hizo una pausa y continuó. Pero la peor mentira era creer que te estaba demostrando amor cuando en realidad solo te estaba usando. ¿Y Fernanda? ¿Cómo se siente ella sobre todo esto? Fernanda se fue, mamá. La noticia me sorprendió. Se fue. Hace 3 semanas. Cuando se dio cuenta de que realmente no íbamos a conseguir más dinero fácil, ni tuyo ni del papá de ella, decidió que ya no le convenía esta familia. Se llevó a los niños y se mudó con un hombre que conoció que tiene una situación económica más cómoda. El dolor en su voz era genuino, pero había algo más. Alivio. ¿Cómo estás manejando eso? Al principio me sentí destruido. Pero después me di cuenta de algo horrible, que mi matrimonio también había estado construido sobre mentiras financieras. Fernanda no me amaba a mí, amaba el estilo de vida que podíamos mantener con tu dinero. Y los niños. Los veo los fines de semana. Sin dinero para actividades caras o regalos costosos, hemos tenido que encontrar otras maneras de pasar tiempo juntos. ¿Y sabes qué, mamá? Por primera vez en años, siento que estoy conociendo realmente a mis hijos. Me alegra escuchar eso, Martín. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice. Pero hay algo que necesito pedirte. Mi cuerpo se tensó automáticamente, esperando otra petición de dinero disfrazada de emergencia. ¿Qué necesitas? Tu perdón. Las palabras me tomaron completamente por sorpresa. Mi perdón. No para que las cosas vuelvan a ser como antes, porque entiendo que eso no va a pasar, sino para que puedas tener paz sabiendo que finalmente entiendo la magnitud de lo que te hice. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación que no sabía que necesitaba. Martín, yo te perdoné hace mucho tiempo. No por ti, sino por mí. Porque guardar resentimiento me lastimaba más que a ti. De verdad. De verdad. Pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo entiendo. Y no estoy aquí para pedirte dinero o para que me rescates de las consecuencias de mis decisiones. Estoy aquí porque necesitaba que supieras que finalmente entiendo que tengo que construir mi propia vida con mis propias manos. ¿Y cómo va eso? Es difícil, pero es real. Tengo 2 trabajos ahora, estoy pagando mis deudas lentamente, y por primera vez en años, cuando me miro en el espejo, no veo a un parásito. Me alegra escuchar eso. Mamá, hay algo más que necesito decirte. Dime. Que estoy orgulloso de ti. Sus palabras me sorprendieron tanto que casi me ahogo con mi café. Orgulloso de mí. Sí. Tuviste el valor de hacer algo que yo no pude hacer durante años. Decir que no a una situación que te lastimaba. Y al hacerlo, no solo te salvaste a ti misma, sino que me obligaste a salvarme a mí mismo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Podemos mantenernos en contacto?, preguntó finalmente. No para dinero o favores, sino para reconstruir lentamente una relación madre-hijo basada en respeto mutuo. Me gustaría eso, respondí honestamente.
Cuando nos despedimos esa tarde, por primera vez en años, el abrazo que me dio se sintió genuino. Un año después, mientras terminaba de escribir esta historia, pude reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Martín había cumplido su palabra, nos veíamos una vez al mes para almorzar, él pagaba su propia cuenta, y nunca había pedido dinero. Me hablaba de sus trabajos, de sus planes para el futuro, de cómo estaba aprendiendo a ser un padre presente para sus hijos. Susana había terminado su primer año de universidad con excelentes calificaciones y había conseguido una beca parcial para el segundo año. Marco y yo habíamos decidido mudarnos juntos, no por necesidad económica, sino por compañía y amor. Mi libro había vendido lo suficiente para darme un pequeño ingreso adicional, pero más importante, había recibido cientos de cartas de mujeres que habían encontrado el valor para cambiar sus propias situaciones después de leer mi historia. El taxista Tadeo se había convertido en un amigo querido que me visitaba regularmente. Señora Esmeralda, me había dicho en su última visita, cuando la ayudé aquel día, pensé que le estaba haciendo un favor a usted. Pero ahora veo que usted me hizo un favor a mí. ¿Cómo así? Me recordó que nunca es demasiado tarde para decir la verdad, incluso cuando duele. Esa valentía cambió su vida, pero también me dio el valor para hacer algunos cambios en la mía. Mientras escribo estas últimas líneas, sentada en el balcón de mi nuevo hogar con Marco leyendo a mi lado, me doy cuenta de que aquella tarde devastadora en el taxi había sido en realidad el primer día del resto de mi vida. Aprendí que el amor verdadero no se compra, no se mendiga, no se manipula. El amor verdadero se da libremente y se recibe con gratitud. Aprendí que poner límites no es crueldad, sino supervivencia. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Hoy no necesito permisión para vivir. Hoy, cada día que me despierto, es un regalo que me doy a mí misma. 5 años han pasado desde aquella tarde lluviosa cuando Tadeo me dijo: abuela, lo siento mucho. 5 años desde que desperté en esa sala de emergencias y descubrí que mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Mientras escribo estas líneas finales, sentada en la terraza de la pequeña casa que Marco y yo compramos juntos el año pasado, puedo ver las montañas a lo lejos y sentir una paz que jamás imaginé posible. La casa es modesta pero hermosa, con un jardín donde cultivo mis propias flores y verduras. Cada mañana me despierto sin ansiedad, sin preguntarme qué nueva crisis inventará alguien para vaciar mis ahorros. Me despierto simplemente para vivir mi día, para disfrutar mi café, para leer, para cuidar mis plantas, para amar y ser amada sin condiciones. Marco cumplió 77 años la semana pasada. Celebramos con una cena sencilla en casa, acompañados de Katia, Elena, Noemí y Susana, que ahora estudia su 3er año de universidad. No hubo regalos caros ni gastos excesivos, solo risas genuinas y la compañía de personas que nos aman por quienes somos, no por lo que podemos darles. Mi libro se ha traducido a otros idiomas y ha llegado a mujeres en diferentes países. Recibo cartas semanales de abuelas, madres, esposas que encontraron el valor para poner límites después de leer mi historia. Una señora de Argentina me escribió: Esmeralda, tengo 80 años y acabo de descubrir que puedo decir no. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Martín y yo mantenemos una relación cordial pero limitada. Nos vemos cada 2 meses, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Ha cambiado mucho, trabaja honestamente, mantiene a sus hijos sin ayuda externa y por primera vez en su vida adulta, vive dentro de sus posibilidades. Nunca hemos vuelto a hablar de dinero, y él nunca ha vuelto a pedírmelo. Sus hijos, mis nietos, me conocen ahora de una manera diferente. No soy la abuela que aparece con regalos caros y luego desaparece rápidamente. Soy la abuela que los lleva al parque, que les enseña a plantar semillas, que les cuenta historias de cuando su papá era pequeño. Relaciones construidas sobre tiempo y cariño, no sobre dinero y culpa. Susana se graduará el próximo año con una carrera en trabajo social. Quiero ayudar a otras familias a sanar sus relaciones tóxicas, me dijo la última vez que hablamos. Tu historia me inspiró a convertir nuestro dolor familiar en propósito profesional. Fernanda nunca intentó contactarme después de que se fue. Escuché por Susana que su nueva relación tampoco funcionó cuando se acabó el dinero fácil. Ahora trabaja de cajera en un supermercado y vive en un apartamento pequeño con los niños. No siento rencor hacia ella, solo una tristeza profunda por alguien que nunca aprendió que las relaciones verdaderas no se construyen sobre transacciones financieras.
Tadeo sigue manejando su taxi, aunque ahora solo medio tiempo. Se convirtió en una especie de ángel guardián para mujeres mayores que viajan solas. Después de ver cómo su valentía cambió su vida, me contó: decidí usar mi experiencia para ayudar a otras señoras a reconocer cuándo están siendo manipuladas. El grupo de mujeres del centro comunitario creció. Ahora somos 15 mujeres que nos reunimos cada martes para hablar, reír, llorar cuando es necesario, y sobre todo, recordarnos mutuamente que merecemos amor real, no transaccional. Elena escribió su propia historia sobre superar la codependencia con hijos adultos. Noemí abrió un pequeño negocio de repostería desde su casa. Todas hemos florecido de maneras que jamás imaginamos posibles. Mi salud mejoró dramáticamente cuando eliminé el estrés constante de la manipulación familiar. Mi presión arterial se normalizó, duermo profundamente, y mi artritis molesta menos desde que comencé a hacer yoga con Noemí. El doctor dice que agregué años a mi vida al eliminar el abuso emocional de mi rutina diaria. Financieramente, vivo cómodamente con mi pensión y las regalías del libro. Tengo ahorros por primera vez en décadas, no porque gane más dinero, sino porque ya no estoy financiando las irresponsabilidades de otros adultos. Puedo comprar mis medicamentos sin angustia, comer bien, darme pequeños gustos, e incluso ayudar ocasionalmente a causas que me importan, todo por elección propia, no por manipulación. Pero lo más importante que gané fue autorrespeto. Durante 70 años creí que mi valor como persona dependía de mi utilidad para otros. Ahora entiendo que mi valor es inherente, que merezco amor simplemente por existir, que no tengo que comprar mi lugar en este mundo. A las mujeres que lean esta historia y se reconozcan en ella, quiero decirles: nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. El miedo a la soledad nos mantiene en relaciones tóxicas, pero he descubierto que estar rodeada de personas que no te aman realmente es una soledad mucho más profunda que estar físicamente sola pero en paz contigo misma. El amor verdadero no exige sacrificios que te destruyan. El amor verdadero no usa la culpa como moneda. El amor verdadero no te hace sentir vacía después de cada interacción. Anoche, Marco me preguntó de qué me arrepiento de toda esta experiencia. De una sola cosa, le respondí: de no haber tenido el valor de hacerlo antes. Hoy, a los 76 años, tengo una vida que es completamente mía. Pequeña, sencilla, pero auténtica. Y por primera vez en décadas, cuando me miro al espejo cada mañana, veo a una mujer libre. No es venganza. Es liberación.